Dos ejemplos, salvo uno, que fue un escritor que pertenecía al romanticismo, ese periodo en el que se recuperó el periodo medieval, y bueno, pues también los sentimientos por encima de la razón, totalmente diferente al periodo de la Ilustración, el siglo de las luces, del siglo XVIII, y la gran mayoría, bueno, pues fueron de los médicos científicos que unieron algunos el ámbito científico con lo militar, sobre todo en Estados Unidos. El cateterismo cardíaco es un procedimiento médico que consiste en la introducción de un catéter, una sonda delgada y flexible, a través de una arteria o vena hasta llegar al corazón. Se utiliza para diagnosticar y tratar diversas afecciones cardíacas, incluyendo problemas de válvulas, estrechamiento de arterias coronarias, ritmo cardíaco irregular. Entonces, que el catéter al final, o el cateterismo cardíaco, el objetivo es incorporar una sonda para que el propio corazón, el órgano, pues pueda transmitir sangre hacia el resto del cuerpo para evitar, pues eso, problemas, ya sea sobre todo, pues eso, que haya problemas dentro de la válvula del corazón y sobre todo más en lo que está cerca del corazón, que son las arterias, las venas, es decir, para que la sangre vaya fluyendo poco a poco. Y por ello, muchos de ellos, los catéteres se ponen para evitar que haya problemas en el corazón. La organografía es la descripción de los órganos de animales y plantas. Es como casi describir los órganos de animales y plantas. Ese término de la organografía. La inmunología es la rama de la medicina que estudia el sistema inmunitario, sus funciones y cómo el cuerpo se defiende de agentes externos, como bacterias, virus y hongos. Se enfoca en cómo el cuerpo distingue entre el propio, que hay uno que es el propio cuerpo, y no propio, que son agentes extraños, y cómo responde a estos. Es decir, ¿qué es la inmunología? Pues al final la inmunología lo que estudia son los problemas del sistema inmunitario, que sería la medicina. El objetivo es qué funciones, cómo está el cuerpo, cómo se defiende el ser humano, sobre todo de las bacterias, virus y los hongos también que vienen. Y luego, bueno, pues el cuerpo o el cuerpo de los seres humanos distingue entre el propio cuerpo, que sea un virus dentro de ahí y que sea una afección interna o que venga de fuera. Y entonces ya se lleva a cabo a través de antivirales, vacunas, por ejemplo, ya sean epidemias, pandemias o fiebre que viene de fuera y entonces al final se constipa pues cualquier persona y con el objetivo, bueno, pues los médicos te mandan ciertos medicamentos o alguna vacuna para evitar la propagación de esos virus, de esas bacterias o incluso de los hongos para que no se propague pues, toda la humanidad. Pero que el problema es que puede ser, como las pandemias o las epidemias, que pueden provocar pues, la expansión por parte de virus entre los seres humanos. La epidemiología es la ciencia que estudia la distribución, frecuencia y determinantes de la salud y la enfermedad en poblaciones humanas. En esencia, se centra en identificar los factores que influyen en la aparición, evolución y control de las enfermedades, así como en la promoción de la salud. La epidemiología, el objetivo es evitar que se produzcan pues, enfermedades, produzca la transmisión de una epidemia, una pandemia, o pasó desgraciadamente hace 5 años con la pandemia del COVID, que fallecieron millones de personas a nivel mundial. Y el objetivo es centrarse más en la aparición, evolución y control de cómo es esa enfermedad. Eso, por ello, muchos de los epidemiólogos dicen que, bueno, cuando haya este tipo de problemas, pues se lleva a cabo una organización mundial, como por ejemplo lo que es la OMS, y se lleven a cabo una vacuna mundial por todo el planeta para evitar futuras epidemias o pandemias. La micología o micetología es la ciencia que estudia los hongos, un reino diverso de organismos eucariotas que desempeñan un papel crucial en diversos ecosistemas y en la vida humana. Se investiga la estructura, función, reproducción, clasificación y relaciones de los hongos con otros organismos y su entorno. Es decir, que la micología, la micetología es el estudio al final de los hongos, cómo viven con el ecosistema y con los seres humanos. La bacteriología de la infección es el estudio de las bacterias que causan enfermedades infecciosas en humanos. La bacteriología clínica, una rama de la bacteriología, se enfoca en el diagnóstico de estas infecciones, identificando pues, bacterias patógenas y evaluando su sensibilidad a los antibióticos. Es decir, que la bacteriología de la infección, el objetivo al final es estudiar por qué esas bacterias causan enfermedades en los seres humanos. De ahí que sea una rama de la bacteriología. Y luego la verdad que la bacteriología clínica es una rama de la bacteriología que se enfoca más en el diagnóstico de esas infecciones. ¿Cómo? Pues a través de la bacteria y se van identificando pues las bacterias patógenas y luego se evalúa cómo reacciona si le das un antiviral o un antibiótico a la persona.
La bacteriología es la rama de la microbiología que se dedica al estudio de las bacterias, incluyendo su morfología, fisiología, genética, ecología y su interacción con los seres vivos. La bacteriología tiene un papel fundamental en la salud, la medicina, la industria alimentaria y otras áreas. La bacteriología lo que es una rama de la microbiología y que el objetivo es el estudio de cómo se transforma la morfología, la fisiología, la genética, la ecología, bueno, la interacción al final entre todos los seres vivos. Y el objetivo fundamental es eh, que tiene la bacteriología es dentro de la salud, la medicina, la industria alimentaria y otras áreas. La serología es el estudio de las características y propiedades de los sueros, especialmente del suero sanguíneo, de la sangre, que contiene anticuerpos. Es una rama fundamental de la inmunología y la medicina utiliza técnicas de laboratorio para detectar y cuantificar anticuerpos en el suero. Es decir, que la serología es como casi una especie de rama de la inmunología que evita que esas enfermedades, sobre todo de la sangre, se propaguen y bueno, pues como el ser humano, cuando se lleva a cabo pues, una serie de infecciones, pues se realiza pues, esos anticuerpos en el suero y bueno, todos los problemas al final que evitan todas estas vacunas antivirales que se produzcan, bueno, pues enfermedades o incluso en los fallecimientos. Y bueno, eso evita que hoy en día, gracias a hace 200 años, haya aún muchas menos enfermedades y que gracias a las vacunas, los medicamentos o los antivirales, haya mucho menor problema de salud, pero que siga habiendo. Ciencia occidental, con Estados Unidos y el resto de países europeos, también España, un ejemplo, como he dicho, la primera diapositiva dentro de la literatura del romanticismo de nuestro país. Y luego, bueno, pues también algún ejemplo en el ámbito de la ciencia oriental en Rusia y, bueno, pues en el mundo de Hispanoamérica o América del Sur. William Henry Welch fue médico patológico estadounidense, considerado el introductor de las modernas técnicas de patología en Estados Unidos. Tras estudiar en la Universidad de Yale, se trasladó a Alemania para completar sus estudios. Y una de las obras es Patología General de la Fiebre. William Henry Welch fue uno de los principales introductores de las modernas técnicas de patología en su país, porque él estudió ya en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, pero se marchó a Alemania para completar ya su formación a través de los de nuevos estudios. Simon Flexner fue médico patológico y bacteriológico estadounidense. Destacó por sus investigaciones en epidemiología y afecciones víricas. Se graduó en medicina en la Universidad de su ciudad natal para después completar su formación en Baltimore, en Johns Hopkins y otras universidades europeas, entre ellas Estrasburgo, Berlín, Praga, es decir, pues, en Francia, Alemania, República Checa, en diversas universidades europeas. Aparte también de estudiar en su propia universidad o en, bueno, en las universidades estadounidenses. Ambos estudiaron en Estados Unidos y se marcharon a Europa para completar aún más su formación en el ámbito científico. James Carroll fue bacteriólogo y médico militar estadounidense de origen británico. Realizó una serie de estudios sobre la fiebre amarilla que le permitieron demostrar que la enfermedad se contagiaba a través del mosquito Aedes aegypti. La obra es Fiebre amarilla de 1905, en el que se plasmaban los resultados de sus investigaciones. El propio James Carroll realizó estudios sobre la fiebre amarilla que lo transmitía el mosquito Aedes aegypti. Y el mosquito Aedes aegypti lo que transmitía es pues, esa enfermedad de fiebre amarilla que puede ser muy perjudicial para la salud humana. Y además lo plasmó en esa obra que es científica para entender cómo esa enfermedad, bueno, pues se contagiaba a través de ese propio mosquito. Walter Reed fue médico bacteriólogo y militar estadounidense como lo fue James Carr. Walter Reed fue hijo de un pastor metodista en una familia de 5 hermanos que en 1866 se trasladó a la ciudad de Charlottesville, donde pudo cursar estudios universitarios. Inició la carrera de humanidades, aunque pronto la abandonó para estudiar medicina. Tras obtener el título de doctor en 1869, se traslada a Nueva York para continuar su formación en varios hospitales de Bellevue. Walter Reed iba para el estudio de las ciencias sociales y humanidades, la abandonó, se dedicó a la medicina, al estudio de las ciencias y en 1869 se convirtió ya en doctor, se trasladó a Nueva York para continuar su formación en varios hospitales de Bellevue y ambos dejaron huella en el ámbito científico y militar estadounidense. Dickinson Woodruff Richard fue cardiólogo estadounidense, obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y de Medicina en 1956 por el desarrollo de un método diagnóstico de las enfermedades del corazón.
Cateterismo. Es un método que se pone en el catéter para evitar que haya problemas en el corazón con el objetivo de que se abran las arterias o evitar cualquier problema del, del órgano, que es el encargado al final de transmitir la sangre hacia todo el cuerpo. Charles Scott Sherrington fue médico británico, discípulo de F. Gould en Estrasburgo y de Rudolf Virchow, también otro médico y político, y Robert Nock, bueno, en Berlín. Al finalizar sus estudios regresó a Londres para enseñar fisiología en el Thomas Hospital. Más tarde llevó a cabo trabajos experimentales en la Brown Institution, departamento veterinario de la Universidad de Londres, y en 1895 pasó a impartir clases de fisiología en Liverpool y desde 1913 hasta 1966 enseñó en Oxford. Una de las obras es La acción integradora del sistema nervioso de 1904. Bueno, pues, Charles Scott Sherrington fue discípulo de varios científicos, médicos como Gold, Rudolf Koch, Robert Koch, y a partir de ahí, bueno, pues se estuvo en Alemania, en Estrasburgo, en Berlín, en Francia y bueno, luego se marchó a Londres donde llevó a cabo bueno, pues, una serie de trabajos experimentales en la Brown Institution, se encontraba dentro del Departamento Veterinario de la Universidad de Londres y a partir de ahí, en 1895, se convirtió en docente y estuvo bueno, pues, como profesor desde 1895 hasta 1936. Es verdad que estuvo como profesor en Liverpool en 1895 y desde 1913 a 1936 estuvo como docente en Oxford. Un médico científico muy importante, como los 5 anteriores, en la cultura anglosajona. Alexandre Yersin fue bacteriólogo francés de origen suizo, conocido por haber identificado el bacilo de la peste. Alexandre Yersin identificó el bacilo de la peste. Pierre-Paul-Émile Roy fue médico y bacteriólogo francés. Fue el más destacado colaborador de Pasteur, uno de los principales científicos de Francia, y un gran estudioso de las enfermedades infecciosas. André Frédéric Cournand fue médico francés nacionalizado estadounidense. Obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1956 por el desarrollo de un método diagnóstico de las enfermedades del corazón que es el cateterismo. Es ese método que se pone pues, una sonda con el objetivo de que la sangre bombee y evitar problemas en el corazón. Friedrich Loeffler fue bacteriólogo e higienista alemán, hijo de un cirujano castrense, estudió medicina en las universidades de Wurzburgo y de Berlín antes de servir durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1861, donde Francia fue derrotada frente al Imperio Alemán, lo que fue en su momento Prusia, porque bueno, en 1871 se convirtió en el Imperio Alemán con el Kaiser Guillermo I y a partir de ahí, bueno, como sucedió con el Reino de Italia, que nacieron como nuevos estados europeos. Loeffler obtuvo el título de medicina en 1874 y después de una etapa como médico militar se convirtió en asistente de Robert Koch en la Oficina Imperial de Salud entre 1879 y 1884. Desde 1888 fue profesor de higiene en la Universidad de Greifswald, en la que desempeñó como rector entre 1904 y 1907 y en 1913 fue nombrado director del Instituto Robert Koch de Enfermedades Infecciosas en Berlín. Friedrich Loeffler, bueno, aparte de que participó en la guerra franco-prusiana, se convirtió en médico militar, luego en asistente de Robert Koch en la Oficina Imperial de Salud durante varios años, fue luego docente desde 1888 de higiene, fue rector también en la propia Universidad de Greifswald durante 3 años y luego le nombraron 2 años antes, en 1913, de su fallecimiento, director del Instituto Robert Koch de Enfermedades Infecciosas de Berlín. Edwin Klebs fue patólogo y bacteriólogo alemán. Su trabajo más importante en el campo científico fue la teoría de la bacteriología de la infección. Fue uno de los pioneros en la investigación micetológica en patología, al lograr una exactitud asombrosa en sus estudios acerca de la naturaleza parasitaria en algunas enfermedades, entre ellas la viruela, la difteria. Y también, asimismo, desarrolló una importante labor en la introducción de los productos nutritivos a partir de cultivos bacterianos, los cuales sirvieron para facilitar la curación de esas enfermedades que fueron muy importantes. Entre ellas, por ejemplo, una de sus obras o es Manual de Anatomía Patológica de 1869 y 1876. Ambos son muy importantes en el ámbito científico y de la bacteriología germana.
Paul Ehrlich fue serólogo y farmacólogo alemán. Su padre era un excéntrico judío y su madre una mujer de gran talento. Su primo Karl Weijer fue patólogo y fomentó en él el interés por las ciencias. Paul Ehrlich estudió en diversas universidades, Breslau, Estrasburgo, Friburgo y Leipzig. Emil Adolf von Behring fue bacteriólogo alemán, considerado el creador de la inmunología como ciencia. Ingresando a la Escuela Militar de Berlín, salió de ella como oficial médico en 1877. Sin embargo, al cabo de unos años dejó el servicio y se dedicó a estudiar bacteriología, que gracias a Louis Pasteur y Robert Koch había ya progresado notablemente en el campo de la medicina. Nombrado en 1891 auxiliar del Instituto para las Enfermedades Infecciosas. En 1893 llegó a profesor ordinario, el año siguiente obtuvo la cátedra de higiene en Halle y en 1895 asumió la dirección del Instituto de Higiene de Marburgo. Una de las obras es Finalidades prácticas de la sueroterapia, de 1892. Bueno, pues ambos dejaron huella en el mundo de la ciencia germana, sobre todo Emil Adolf Born, que estudió en la escuela militar, aunque luego la dejó y se dedicó ya al estudio de la bacteriología, sobre todo el Pasteur, por Robert Koch, y bueno, también von Behring se convirtió en docente. Georg Theodor August Gaffky fue bacteriólogo alemán, aisló el agente causal de la fiebre tifoidea, lo que permitió a otros investigadores, incluso también alemanes, elaborar la primera vacuna de uso humano contra dicha enfermedad. Es decir, gracias a aislar lo que causaba la fiebre tifoidea, bueno, pues, los futuros investigadores germanos y europeos pudieron realizar esa primera vacuna para evitar, pues eso, que esa enfermedad provocase, bueno, pues síntomas incluso pues, de fallecimiento. Gracias a las vacunas, hoy en día, o a los antivirales, se llevan a cabo, bueno, pues muchas enfermedades pueden ser curadas. Carl Josef Eber fue patólogo y bacteriólogo alemán. Se le debió el descubrimiento en 1880 del agente causal de la fiebre tifoidea, que es el bacilo Eber o Ebertella, así como diversos trabajos sobre histología y organografía. Ambos fueron importantes en la ciencia bueno, en el ámbito del estudio de las bacterias germánicas. August von Wassermann fue médico y bacteriólogo alemán, muy conocido por sus aportaciones inmunológicas. Elaboró la prueba que lleva su nombre para el diagnóstico de la sífilis, conocida como la reacción Wassermann. Y una de sus obras es Manual de microorganismos patógenos de 1903-1909. Albert Ludwig Neisser fue médico bacteriólogo alemán, autor de algunos de los más importantes estudios sobre la lepra. Descubrió mediante métodos colorantes modernos el bacilo causante de esa enfermedad y también la gonorrea, conocida como bacilo de Neisser. Una de las obras es Atlas de Medicina Estereoscópica, de 1894. Bueno, pues gracias a ellos se han descubierto, pues eso, la sífilis, la lepra, la gonorrea, y bueno, ellos fueron los principales investigadores que hoy en día, gracias a ellos, hay vacunas antivirales que evitan que esa enfermedad pues, sea más problemática en los seres humanos. Werner Forssmann fue cirujano alemán, considerado uno de los pioneros de la investigación cardíaca, recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1956, estudió medicina en la Universidad de Berlín y obtuvo su titulación en 1929. Su formación continuó con estudios de anatomía y cirugía en la clínica médica de dicha universidad y en el August Victoria Home de Eberswalde, cerca de Berlín. Bueno, un hombre que fue importante en el estudio del corazón, en torno a la investigación cardíaca. Amalio Gimeno y Cabañas fue médico español. Vivió desde niño en Valencia, donde cursó sus estudios, aunque por motivos políticos tuvo que terminar los de medicina en la capital, en Madrid. En 1875 ganó la cátedra de Patología General de la Facultad de Santiago y tras una corta estancia en esta universidad y en la de Valladolid, volvió de nuevo a donde había nacido y crecido, que fue Valencia, en 1877, como catedrático de terapéutica. Permaneció en dicho puesto hasta 1888, cuando decidió trasladarse a la capital y allí, en Madrid, fue primero titular de la cátedra de higiene y más tarde de la de patología general. Una de las obras es Tratado Elemental de Terapéutica de 1877.
que fue el compendio que incorporó todas las novedades de la época desde la perspectiva de la nueva mentalidad experimental. Con esa obra lo que se llevó a cabo es una especie de nueva forma experimental en torno a ese tratado elemental de terapéutica. Un médico importantísimo, desconocido, y es verdad que al final conocemos solo a Ramón y Cajal, a Gregorio Marañón, entre otros tantos de los más importantes en el mundo de la medicina. Gregorio Marañón, aparte de ser científico, también fue intelectual porque estuvo en el ámbito de las ciencias sociales. Enrique Gil y Carrasco fue escritor español. Este hombre, o bueno, este artista o este escritor perteneció al romanticismo, recordado fundamentalmente por la novela romántica, historicista, El Señor de Bembibre, obra maestra de la prosa romántica y ficción española, que siguió el modelo de la novelística de Walter Scott, uno de los principales románticos y escritores de aquel periodo. Y el romanticismo es la recuperación, esto lo comento yo siendo historiador, el único de momento, el único ejemplo nada más en el ámbito de las ciencias sociales, el resto son en el ámbito científico. Enrique Gil y Carrasco fue pues, un romántico, perteneció al romanticismo, un periodo que recuperó el periodo medieval, todo el pasado, los sentimientos por encima de la razón, totalmente opuesto a la ilustración y totalmente contrario también a lo que venía en la segunda mitad del siglo XIX, como fue el realismo y luego el naturalismo, que era lo que surgió en Europa. El romanticismo fue en la primera mitad del siglo XIX, tanto en Europa como en España, y también en otros países fuera del continente europeo. Y de España al otro lado del charco, no a Estados Unidos, sino a Canadá, uno de los países más importantes del mundo occidental. William Osler fue médico canadiense, fue un médico muy admirado en su época por sus contribuciones a la enseñanza de la medicina. Se formó y trabajó en Canadá, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, es decir, en la cultura científica anglosajona, la cultura anglosajona. Y escribió la obra The Principles and Practice of Medicine de 1892, uno de los principales y más influyentes libros de texto en el campo de la medicina interna. Él fue uno de los médicos más admirados de su momento y sobre todo dentro de la cultura anglosajona. De ahí que su libro, Principios y las prácticas de medicina, fuese uno de los libros, o The Principles and Practice of Medicine, fuese uno de los libros más influyentes y principales dentro del campo de la medicina interna. En Rusia, Eli Mechnikov o Ilya Mechnikov fue médico y biólogo ruso. Comenzó sus estudios en Kharkov, de donde pasó a las universidades de Gießen, Gotinga, y desde que estuvo prácticamente estudiando dentro de la cultura germana. Shibasaburo Kitasato fue bacteriólogo y físico japonés. Marchó a Berlín para estudiar en el Instituto de Enfermedades Infecciosas, dirigido por Robert Koch, y colaboró con el bacteriólogo alemán Emil von Benrich. Juntos llevaron a cabo diversas investigaciones sobre las bacterias de difteria y del tétanos, consiguiendo aislar esta última en el suelo sanguíneo de un caballo infectado en 1990. Bueno, pues la cultura oriental se trasladó a Occidente, sobre todo Shibasaru Kitasato estudió en la capital alemana, Berlín, que lo dirigía Robert Koch, que es en el propio Instituto de Enfermedades Infecciosas y que además colaboró con uno de los principales bacteriólogos germanos, como fue Emil von Benrich. Y bueno, fue uno de los principales científicos y bacteriólogos del mundo oriental y sobre todo Japón. Carlos Juan Finlay fue médico y biólogo cubano. Estudió en Estados Unidos, graduándose en 1855 por el Jefferson Medical College de Filadelfia para volver después a su país, a Cuba. Ya en 1868 propuso la adopción de medidas profilácticas y sanitarias durante la epidemia de cólera, proposición que no tuvo éxito por ser considerado en aquella época como una crítica a la gestión gubernamental de las autoridades coloniales españolas. Es decir, que él ya propuso medidas profilácticas sanitarias con el objetivo de evitar que se expandiese la epidemia del cólera, pero claro, como pasa en la gran mayoría de los gobiernos políticos, no hicieron caso de lo que llevó a cabo el propio científico cubano, que estudia además en Estados Unidos, antes de volver ya directamente a su país, con el objetivo de evitar
pues que esa enfermedad del cólera se transmitiese y bueno, falleciesen personas. Pero bueno, así es el ámbito político y luego al final las ciencias sociales, bueno, quedan un paso atrás. Que no solo esto sucede en nuestro país, sino que también sucede en otros países del mundo europeo y bueno, y fuera del continente. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el ámbito científico, salvo un ejemplo en el ámbito de las ciencias sociales, además, en nuestro país, en España, darle al like, suscribiros, comentar, repito que soy historiador, y nos vemos en el próximo vídeo.